Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos siempre con elementos introductorios a la estadística. Pues hoy vamos a presentarles algunas medidas de punto, como son la razón, proporción y porcentaje. Razones, proporciones y porcentajes son una manera de encontrar relaciones entre cantidades que aumentan o disminuyen. Podríamos pensar, al momento de llegar a una tienda que ofrece ciertas ofertas, sabemos que generalmente se representan con porcentajes, lo que nos está indicando que va a haber una disminución en el valor original del artículo. Vamos a empezar primero con la medida de razón. Razón es el cociente entre dos cantidades comparables entre sí. Compara el número de casos de una categoría con los de otra. La razón la vamos a representar con la letra R mayúscula y, como nos dice su definición, ¿verdad? Es el cociente que perfectamente la podemos representar como una fracción, en donde el número de arriba, que es el numerador, se le llama antecedente y el denominador se le llama consecuente. Tenemos este ejemplo en donde se nos dice que en un salón de clases hay 24 alumnos, en donde tenemos 8 niñas y 16 niñas. Por lo tanto, si se nos piden expresar la razón, como aparece primero niños, entonces iría en el antecedente, aquí en la parte de arriba, 8, y en el consecuente iría la cantidad de niñas, que sería 16. Por lo tanto, podemos entonces representar esta razón como 8 es a 16, ¿verdad? Ya que esto se lee así, 8 es a 16. Entonces la razón se puede expresar tanto como una fracción o de esta manera que tenemos aquí. Es necesario que vayamos expresando el significado de la razón. Por lo tanto, en este ejemplo, la razón significa que por cada 8 niños hay 16 niñas. Para poder entender un poco más, ¿verdad? Es necesario que podamos simplificar la razón. Sí se puede simplificar. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La razón de la cual estamos con el ejemplo de 8 niños, ¿verdad? Y 16 niñas. Si simplificamos 8 sobre 16 nos va a dar la fracción 1/2. Por lo tanto, el significado también podría ser el número de niños. ¿Por qué de niños? Porque está en la parte del antecedente, en el numerador. Esto representa la categoría de niños. Entonces, el número de niños es la mitad, porque tengo un medio aquí, es la mitad del número de niñas. Y eso lo sabemos desde el inicio del problema. Pues hacemos una comparación y nos damos cuenta que las niñas, ¿verdad? Es mayoría que los niños. Además, los niños son exactamente, en este caso, la mitad de la cantidad de niñas. Es decir, que esta fórmula, ¿verdad? Nos está avalando lo que nos dice nuestra lógica. Ahora bien, si hacemos un intercambio, ¿verdad? De categorías y aquí tenemos como antecedente la categoría de niñas y aquí como consecuente la de niños, si simplificamos entonces estos dos números, nos dará 2 sobre 1 que es igual a 2. ¿Qué significa entonces? Que el número de niñas es el doble del número de niños, ¿verdad? Y eso lo podríamos identificar también a simple vista. Tenemos 16 niñas y solo tenemos 8 niños. Por lo tanto, realmente el número de niñas es el doble del número de niños. ¿De qué otra manera también podemos ir interpretando? En el primer caso, podríamos decir, por cada niño hay 2 niñas. O aquí, por cada 2 niñas hay un niño. Bien, ahora vamos a ver algún ejemplo. En una tienda de servicios, la razón entre el número de empleados, hombres y mujeres, es de 5 a 8. Si en total hay 65 empleados, ¿cuántos empleados, hombres y mujeres, hay en la tienda? En este ejemplo no se nos está pidiendo la razón, es más, se nos está dando en el ejemplo, ¿verdad? La razón es de 5 a 8. Y como aparece primero la categoría de hombres, le atribuimos a la categoría de hombres el valor de 5. Aquí está. Y
la categoría mujeres, le atribuimos 8. Por lo tanto, aquí tenemos la razón 5 a 8. Ahora bien, si consideramos el ejemplo anterior de la cantidad de niños y niñas y sumamos 8 más 16, nos cuadraba exactamente los 24 alumnos que tiene esa clase, ¿verdad? ¿Qué sucede con este otro ejemplo? Que si sumamos 5 más 8 nos da a 13 solamente. Y aquí nos está diciendo que tenemos 65 empleados, lo que significa que debemos amplificar o ampliar esta fracción. Si quisiéramos ampliarla por el doble, es decir, que a 5 lo multiplico por 2 y a 8 lo multiplico por 2, me daría como razón 10 a 16. Es decir, por cada 10 hombres hay 16 mujeres, pero si sumamos 10 más 16 solamente nos daría 26 empleados. Por lo tanto, no me sirve este número 2. Y como entonces no sé qué número es, se vuelve una constante que tengo que encontrar su valor. Y ese valor y esa constante, ¿verdad? Vamos a representarla con la letra K. Por lo tanto, el número de hombres sería esa constante multiplicada por 5. Y el número total de mujeres sería esa constante que desconocemos multiplicada por 8. Por lo tanto, esto nos permite establecer una ecuación igualada a la cantidad total de empleados que hay. Porque este 5K me representa la cantidad de hombres y 8K representa la cantidad de mujeres. Aquí entonces tenemos ya el desarrollo de la ecuación. 5K más 8K, ambos son términos semejantes, por lo tanto lo podemos sumar perfectamente y 5 más 8 es 13K. Igualado a los 65 empleados, despejamos para la K, el 13 está multiplicando, pasa a dividir y nos da un valor de 5. Esa es la constante que andábamos buscando. Ese 5 es el valor por el cual vamos a multiplicar este 5 y también este 8. 5 por 5, 25 y 8 por 5, 40. Si sumamos estos dos resultados, nos da los 65 empleados. Es decir, que nuestra respuesta es, hay 25 hombres y hay 40 mujeres. Si simplificamos 25, 40, o 25 sobre 40, si lo consideramos como una fracción, llegamos a la misma razón de 5 a 8, porque ambos números tienen quinta. Quinta de 25, 5 y quinta de 40, 80. Ahora bien, el valor de la constante no siempre va a ser un número entero. Este puede ser un número decimal también. Lo que sí siempre va a ser número entero es la respuesta. Tiene que ser un dato discreto. Veamos otro ejemplo o ejercicios. En este caso, se le plantean estos dos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Las edades de Ana y Juliana están en razón de 3 a 2. ¿Cuál es la edad de cada una si la suma de las edades es 80? De nuevo, se nos está dando la razón 3 a 2. Y como aparece primero Ana, a Ana le vamos a atribuir el 3 y a Juliana le vamos a atribuir el 2. Entonces así tenemos la razón 3 es a 2. Ahora bien, estas dos, si las sumamos obviamente, eso nos va a dar 5 años, ¿verdad? Y dice que la suma es 80 años. Por lo tanto, tenemos que buscar nosotros esa constante que necesitamos multiplicar a cada uno de los números, ¿verdad? Que conforman la razón. Por lo tanto, la edad de Ana, representada con 3 por K, más la edad de Juliana, representada 2 por K, va a ser igual a 80. Entonces sumamos términos semejantes, 3 más 2 es 5K, despejamos para la K, este 5 está multiplicando, pasa a dividir y nos da 16. 16, la constante que estábamos buscando, es el número entonces al cual vamos a multiplicar el 3 y el 2. 3 por 16, 48, 2 por 16, 32. Si sumamos estos dos números, 48 más 32, nos va a dar exactamente 80. Por lo tanto, ya encontramos la respuesta. Ana tiene 48 años y Juliana tiene
32 años. De igual manera, si esto lo convertimos en una fracción y al momento de simplificarlo, vamos a llegar a la misma razón de 3 es a 2. Ahora bien, analicemos otro ejercicio. Si en una de las reuniones mensuales del personal de salud en la zona oriental de Honduras se determinó una razón de 110 hombres a 100 mujeres de una población total de 114 empleados, determine el número de empleados, hombres y mujeres en la reunión en mención. Entonces, en este caso se nos está dando la razón, 110 hombres a 100 mujeres. Entonces tenemos que plantearlo de esta manera, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a buscar esa constante K, el mismo procedimiento que hemos estado realizando. En este caso, 114 entre 210 nos da 0.54. Y es que realmente esta constante desde un inicio nos estaba indicando que iba a ser menor que 1, porque solo la suma de estas dos nos iba a dar 210. Y nos dice que solamente hay 114 empleados en la reunión. Por lo tanto, el valor de la constante tiene que disminuir esos valores. Por lo tanto, 110 multiplicado por 0.54 nos da 59.4, que podemos aproximarlo, no necesariamente aplicar la regla del redondeo, sino que la aproximación. 59.4 lo podemos dejar en 60. Y 100 por 0.54 nos resulta 54. En este caso, ¿verdad? Que no me había dado entero el 60, me convenía dejarlo en 60 para que me cuadrara exactamente los 114 empleados que son el total que asistieron en la reunión. Ahora bien, vamos a analizar proporción y porcentaje. Estas dos medidas se analizan generalmente juntas, ya que es fácil pasar de proporción a porcentaje o de porcentaje a proporción. Si analizamos la fórmula, son muy parecidas, ¿verdad? Lo único que proporción se basa a la unidad y el porcentaje por 100 casos. Además, vamos a utilizar el símbolo de porcentaje. Proporción es igual a la frecuencia entre el total de casos. Que en esta sección observamos que es una N mayúscula que representa el tamaño de la población, pero también puede ser una N minúscula que representa el tamaño de la muestra. Eso no va a afectar su valor, ¿verdad? Tenemos este ejemplo. En una clase de estadística hay 45 estudiantes, de los cuales 25 son mujeres. ¿Cuál es la proporción y el porcentaje de hombres? Inmediatamente escribimos la fórmula de proporción. Y lo que nos interesa saber es cuál es la frecuencia de hombres. Es decir, ¿cuántos hombres hay en ese total de estudiantes? Lo que me interesa saber, eso es la frecuencia. ¿Cuánto hay de lo que me interesa? En este caso de hombres. Si hay 25 mujeres, por diferencia encontramos la cantidad de hombres, por diferencia de 45, ¿verdad? Entonces sería 20 es la frecuencia de hombres. Entre el total, que son 45, nos da 0.44. Esa es la proporción de hombres. Ahora bien, para el porcentaje, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar esa proporción por 100, que nos daría 44%. Por eso les mencionaba anteriormente que es fácil pasar de una medida de proporción a porcentaje fácilmente. Si tenemos porcentaje y queremos proporción, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 100. Si tenemos proporción y queremos porcentaje, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 100. Y tenemos este otro ejemplo en donde nos vamos a valer de este cuadro en donde aparecen estas diferentes categorías que representan diversas profesiones y la cantidad que asistieron o participaron, ¿verdad? En este curso de capacitación. Cada una de estas cantidades se consideran frecuencias. Es importante que si no se nos da el total, se tiene que calcular y ese sería la N. Entonces nos pregunta cuál es la proporción de mercadólogos que asistieron a ese curso de capacitación. Para poder encontrar la proporción, escribimos la fórmula,
Nos va a interesar cuántos mercadólogos fueron, que esa sería la frecuencia, y nos damos cuenta mediante la tablita que mercadólogos asistieron 30. Para la proporción hay que dividirlo entre el total, es decir, 70, y nos da 0.43, es la proporción de mercadólogos. ¿Cuál es el porcentaje de abogados? Copiamos la fórmula de porcentaje. Nos interesa saber cuántos abogados asistieron, que en este caso asistieron 12. Y para calcular el porcentaje necesitamos dividirlo entre el total, que son 70, y multiplicarlo por 100, que nos da 17, y siempre tener el cuidado de escribirle el símbolo de porcentaje. Y para seguir recordando la razón, agregamos este otro inciso, cuál es la razón de psicólogos a ingenieros industriales. Por lo tanto, escribimos la fórmula de razón representada, ¿verdad?, de esta manera. ¿Quiénes serían entonces los que irían aquí en la parte superior? Nos fijamos en la interrogante y aparece primero psicólogos. Por lo tanto, la frecuencia de psicólogos va en el antecedente o en el numerador, y la frecuencia de ingenieros industriales, que en este caso son 9, iría en el denominador. Entonces la razón la tenemos aquí representada 13 sobre 9, que se lee 13 es a 9. Y su significado, por cada 13 psicólogos hay 9 ingenieros industriales. Bien, entonces eso es todo por hoy. Espero haberles colaborado con estos conceptos, ¿verdad?, de cálculo de medidas de punto, como son la razón, proporción y porcentaje.